Y vemos en el versículo 5 que, bueno, Abel ofrece su cordero, tal, entiende lo que Dios le enseña y ofrece su cordero. Pero Caín no lo... ¿Qué dije? Caín antes. Abel ofrece el cordero y Caín ofrece las verduras o la ofrenda de paja o de lo que fuera. Y dice que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Él mismo se da cuenta de que está desobedeciendo a Dios. ¿Por qué hablo de esto? Aunque hubiera una unidad carnal entre Caín y Abel, aunque había una unidad, no había una unidad espiritual en el sentido de que uno entendió cuál era el sacrificio y otro no lo entendió. Entonces, esa unidad ficticia no existe porque no está lo que antes decía, el señorío de Cristo en sus vidas. En ese momento era el señorío de Dios en sus vidas. ¿Qué es el señorío de Dios? Hacer lo que Dios manda, hacer lo que Dios dice. Hacer lo que Dios dice era ofrecer ese sacrificio de sangre. Abel, Caín tenía que haber cogido sus verduras, sus berzas o lo que fuera, dárselas a Abel y decirle, Abel, toma todas estas berzas por un cordero. Coger el cordero y ofrecer sacrificio a Dios de ese cordero. Porque entonces su rostro sería limpio. Pero a lo que voy más adelante, aún cometiendo ese pecado que se ha ensañado y que decae su semblante, en el versículo 7 viene el principio de lo que quiero hablar. Y si bien hicieres, no serás enaltecido. Cuando haces bien, te está diciendo Dios, si haces bien, no eres enaltecido. Dios no te pone en un lugar privilegiado. Dios no te pone en un sitio alto para que todos vean qué bien lo has hecho. Dice, y si no hicieres bien, dice, el pecado está a la puerta. Dice, con todo, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Ese es el principio. Tú te enseñorearás de él. El pecado no tiene dominio sobre tu vida, le está diciendo a Caín. Ahí le está dando la última oportunidad de redención de que Caín pudiera decir, pues Dios, lo he hecho mal, espera que te voy a mandar un cordero ahora. Coger la navaja, cortar el cordero, hacer el sacrificio como lo tenía que hacer y derramar la sangre del cordero para el perdón de su pecado. Dios le da esa última oportunidad, dice, pero con todo, aunque el pecado está a la puerta, lo traspolamos ahora a nuestras vidas, al Nuevo Testamento, a la gracia, y el pecado está siempre ahí. Pero dice, pero tú te enseñorearás de él, tú te harás señor de él no manda sobre ti. Voy a coger la otra versión internacional, que debéis de tener, porque aclara muchas cosas en algunos aspectos. Y en esta, mirad cómo lo dice. Bueno, cuenta la historia, en el versículo 7, bueno, el 6, dice, Señor, le dice el Señor, ¿por qué estás enojado? Fíjate cómo cambias, que la palabra esa es la otra era ensañado, ¿no? Es un poco más de lenguaje más antiguo. Y dice el Señor, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente alta. Un lenguaje popular, un lenguaje que entendemos mejor. Dice, pero si haces lo malo, el pecado te acecha, y como una fiera anda lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Cuando habla del señorío que tenemos sobre el pecado, no es por el señorío propio nuestro, de nuestra propia capacidad humana, sino que es por el señorío de Jesús en nosotros, que hace posible que el pecado esté a la puerta, llame, pero no pueda entrar en nuestras vidas, por cuando estamos sujetos a su señorío. Jesús no solo es el Salvador de nuestras vidas, es nuestro Señor. Y tenemos que hacer lo que nos manda. Y tenemos que hacer las cosas conforme a la ley, porque si nos salimos de los parámetros que están marcados para nosotros, nos convertimos en unos religiosos. Cuando la Biblia dice, no te unas al yugo desigual, es un mandato que Dios hace a nosotros para que no nos unamos a un yugo desigual. Con todo, dice que el pecado está a la puerta y tú te enseñorearás de él. Puede haber gracia, puede haber situación, pero ¿por qué nos vamos a andar saltando lo que Dios ya dejó estipulado? ¿Por qué nos vamos a andar metiendo en peligros, como dice la otra versión, que el león anda acechando a quien devorar? ¿Por qué te andas metiendo en zarandajas cuando no tienes por qué hacerlo? El señorío de Cristo gobierna todas las cosas, pero vuelvo a repetir, no es por nuestra fuerza, es porque Él ya venció a esas historias. Cuando dice en el Nuevo Testamento, ha vencido a la muerte, ha vencido al diablo, lo ha expuesto a vituperio en la cruz. Es su mérito en nosotros, no nosotros, es su mérito en nosotros. Pero nosotros tenemos que andar bajo esa premisa de la unidad por el señorío de Cristo. Voy a leer algún versículo, porque si no hablo y hablo y hablo. Bueno, me estoy explicando, ¿no?
ha hecho a Cristo Señor. Porque a veces, es que también leí una cosa en internet que decía que la salvación no tiene nada que ver con el señorío. Yo no estoy de acuerdo, lo siento. Yo creo que uno no puede pretender ser salvo y hacer lo que le dé la gana. Cuando somos salvos, aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Una persona que acepta a Cristo como Salvador, simplemente, un Salvador no puede librarte de pecados. No tiene el poder judicial, no tiene el poder de ley, no tiene el poder divino de salvarnos de nada, porque no es Señor. Cuando dice que Jesús es Señor, es porque es Señor sobre la muerte, sobre el pecado, porque ha resucitado, porque ha vencido, pero ese es el poder que le da a Cristo, el poder sanar nuestros pecados. Si no, no tendría poder. Si no, salvarnos no nos podría salvar. Por eso habla tanto del señorío. Y el señorío que Jesús tiene sobre nosotros y sobre nuestras circunstancias es porque Dios lo ha nombrado y lo ha instituido Señor. Y vamos a verlo, por ejemplo, en Romanos 14:9, ¿qué dice? Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Amén. Para ser Señor de todos, dicen algunos. Unos lo aceptarán, otros no lo aceptarán, pero Él vino para ser Señor. No vino para ser Salvador, vino para ser Señor. Y la salvación está implicada en su señorío. Es como un rey, es como el reinado que había antes de las gentes. El rey podía decidir la muerte o la vida de cualquiera de sus súbditos, de sus vasallos, de los que vivían bajo su gobierno. El rey podía hacer lo que quería. No, a este le corta la cabeza, a este lo dejas libre, a este... Y así hacía. Y así hacía. Y unos sufrían una situación y otros sufrían otra. ¿Por qué? Por sus obras. Esto no es por obras, esto es por la fe. Pero en realidad su señorío tiene que estar impuesto en nosotros por la fe, no por las obras. No porque hagamos nada nuevo, o nada bueno. Si fuera porque hiciéramos algo bueno, sería la justa recompensa de un trabajo remunerado. Pero no es porque hagamos nada bueno, es porque la fe que tenemos en Él y en su señorío. Y un poco, dice, los que rechazan la señorío de Jesús, yo puse aquí entre comillas, no son salvos. Yo os lo digo a vosotros. Jesús hace de su señorío un asunto central. Todo lo que dictó al joven rico fue por su señorío, no fue por sus obras. Al joven rico le dio una serie de premisas, una serie de cosas, le dictaminó. El rico hacía todas las cosas bien, cumplía los mandamientos, cumplía todo, y decía, sí, pero ven y sigue. Cuando tú sigues a alguien, tú vas detrás, y va adelante el que manda, va adelante el Señor. La señoría de Jesús está en todos los versículos del Nuevo Testamento, es impresionante, pero es así. Y Él tiene que ser Señor de nuestras vidas. Uno no puede... Por eso después entendemos otros versículos, como que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, porque ahora sí, ahora no sé qué. Entonces, ¿cómo determinamos el señorío de Cristo? Por su palabra. Su palabra es la que nos dice, como dice Santiago, nos vemos en ella y nos vemos reflejados como en un espejo, porque en ella vemos quiénes somos realmente. Entonces su palabra es la que nos dicta, su palabra es la que nos lleva a ver quiénes somos y a saber cómo nos tenemos que barajar. Porque si nosotros pretendemos pertenecer a la gracia, pertenecer al reino de Dios, pertenecer a la movida de Dios, pero hacemos lo que nos da la gana, resulta que no estamos sujetos a lo que Jesús quiere como Señor nuestro. Entonces, no podemos andar viviendo conforme a lo que a nosotros nos parece. Tenemos la Biblia, tenemos el libro de instrucciones aquí que nos refleja todo y todas las áreas en las cuales tenemos que ir cambiando y modificando nuestros asuntos. ¿Me seguís, no? Sí. Mateo 7:21 y otro que lea, por ejemplo, Lucas 6:46. Sigue por Lucas. Sí. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Muchas veces que hay mucha gente que sí, que dice Señor, Señor, que va, que forma parte del pueblo, como os comentaba antes del pueblo de Israel cuando sale de Egipto, y
todos iban allí, todos parecía que formaban parte de la movida de Moisés, pero vemos que como añade, dice, y con ellos iban muchos tipos de gentes. Muchos tipos de gentes son gentes que no creen, que dicen Señor, Señor, que levantan las manos, que adoran, que hacen cosas, pero su señorío no es en su corazón, su señorío es en el exterior. Como podíamos pensar de situaciones como la que puede ser de ayer. Mucha gente va, pero no siempre hay un corazón para Dios, no siempre hay un vínculo perfecto, igual queremos formar parte. Hay un problema que tiene el hombre, que es, que ya hablé alguna vez, es de la identidad. El hombre siempre busca la identidad, saber quién es, para estar satisfecho consigo mismo, para saber cuál es su condición, para saber, por eso estamos censados. El otro día me decía, ¿cuántos sois en la iglesia? No los cuento. Y me dice, ¿cómo que no los cuento? ¿No te acuerdas lo que le pasó a David por censar al pueblo? Dios se enfadó, por eso dije así un poco de broma, pero todos tenemos nuestra identidad, todos tenemos una identidad, sabemos quién es, y el hombre busca identidad, y las mujeres buscan identidad, pero a veces la identidad no está en lo externo, no está en ir a una campaña evangelista y decir formo parte del pueblo, o no está en venir a la iglesia y decir no, yo soy de aquí, o soy de allá. La identidad está en el corazón, y está en el señorío de Cristo en nuestro corazón, y que Él sea el Señor, y que las cosas las hagamos por una deuda de amor, como dice en Corintios. Dios nos rescató, Dios nos sacó de lo que éramos, Dios nos puso en un lugar privilegiado. Dice, anduvisteis en casas que ni edificasteis, plantasteis viñas que no eran vuestras, nos gozamos de un montón de cosas que Dios nos ha dado. Pero ¿qué ocurre? Que nuestra identidad, ¿en dónde está depositada? Nuestra identidad tiene que estar depositada en el señorío de Cristo, en lo que es Cristo para nosotros y en la identidad que Él nos da. A veces cuando hablas con otra persona y dices, no, sí, yo soy salvo por gracia, tú eres un soberano. No es nuestra propia identidad, es la identidad que Cristo nos da. Si yo digo que no soy salvo, digo tengo dudas o no sé qué, o bien no conozco la palabra, o bien hago a Dios mentiroso. Y su palabra no dice que si yo creo soy salvo, entonces tengo que decir lo que la palabra dice. Entonces tengo que vivir conforme a lo que la palabra dice. Entonces tenemos que buscar la identidad, y gente lo busca en muchas cosas, pero su señorío es en donde está la verdadera identidad, porque es lo que nos da la posibilidad, la potencia, el poder de estar por encima de muchas cosas. Cuando el pecado está a la puerta, como decía en el versículo 7 de Génesis, capítulo 4, está a la puerta, pero tú te enseñorearás de él, tú serás señor de él, pese a todas las circunstancias. Puede ser muy apetitoso, puede ser muy adictivo, puede ser muy gustoso para ese momento, te puede apetecer mucho en la carne, pero con todo tú te harás señor de esa situación. Tú podrás hacerlo o no hacerlo, tú podrás ver pornografía o no verla si tienes un ordenador, tú podrás ir a un club o no ir si tienes dinero, tú podrás gastar dinero en un bingo, tú puedes hacer lo que tú quieras, porque el pecado viene a querer robarte, pero tú tienes la posición como hijo de Dios delante del pecado de enseñorearte de él, de reírte de él, de mandar sobre esa influencia negativa que viene a tu cabeza, a tu mente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Todo. Que la influencia que Dios trae a nosotros para una unidad, no solamente entre nosotros, sino con el resto de la gente que no pertenece a nuestra condición o piensa de otra manera, sí está basada en un amor fraternal, pero está basada en el señorío de Jesucristo. Hay una cosa que yo creo que debemos también tener clara, y es que a veces hay personas que forman parte de nuestro grupo, pero no lo son. Y eso hay que aceptarlo. Pero con nuestro amor pueden cambiar sus acciones. Con nuestra forma de ver la vida pueden cambiar sus acciones. Pero sobre todo lo que tiene que gobernar es el señorío de Jesús en nosotros. Que Él sea Señor. Porque que sea Salvador, como dije antes, es un hecho puntual que viene de una condición anterior. La de coger y decir, Señor, sálvame. Yo me acuerdo cuando me convertí, yo no sé si tenía mucho concepto de salvación, pero sí tenía concepto de lo que yo vivía en aquel momento, que era un sinvergüenza y un drogadicto. Y yo cuando me empezaron a hablar del Evangelio y vino a mí por la palabra y vino a mí por oír la palabra de Dios, como dice la Biblia, llegó un momento